Hola, mi nombre es Yosiri Serra Brango, soy estudiante de la Universidad del Sinu de la Escuela de Derecho y esta es la continuación. En el video anterior hablamos del nuevo derecho en Colombia y hoy continuaremos con el siguiente título, la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Quiero reiterar que nos faltan un ítem más y las conclusiones. Dice, los tres cambios señalados a partir de los cuales puedan decirse que Colombia se encuentra regida por la paradigma neoconstitucional guardan estrecha relación con el fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico por Ricardo Giustini en el 2007. Por este fenómeno puede entenderse un proceso de transformación de un ordenamiento al término de lo cual el ordenamiento de cuestión resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, las acciones de los actores políticos como las relaciones sociales. Gustini en el 2007 señala puntualmente unas condiciones necesarias para determinar un grado de desconstitucionalización en el que se encuentra un determinado ordenamiento jurídico, la rigidez de la Constitución, que impide que los principios esenciales puedan modificarse, ni siquiera mediante un procedimiento de revisión judicial. La garantía jurisdiccional de la Constitución, que permite imponer los postulados a todos los ordenamientos, la fuerza vinculante de la Constitución, en virtud de lo cual sus normas son plenamente aplicables y obligan a sus destinatarios, ya que las mismas están dotadas de contenido normativo. La sobreinterpretación constitucional, a partir de la cual los jueces no limitan al literalismo, sino que adoptan una interpretación extensiva que permite extraer normas implícitas, adscritas, para regular nuevos casos y la aplicación directa de las normas constitucionales. La Constitución rige también las relaciones entre particulares y no es un texto dirigido solamente a las autoridades u órganos públicos. Todos los jueces pueden aplicar la Constitución, incluso las normas programativas o normas de principios de la interpretación de las leyes, conforme a los mandatos constitucionales y finalmente la determinación influencial sobre las realizaciones políticas. 3.1. Subreglas constitucionales. Respecto a estas condiciones, es relevante para sustentar el propósito desmarcado con el ensayo de analizar la forma en la cual, mediante la dominación de las subreglas, la Corte Constitucional y las doctrinas jurídicas colombianas receptaron la noción autoridad de la justicia, Hermano Robert Alexis, de las normas adscritas con fundamentos y respaldos de la tesis optimista del carácter vinculante de la jurisprudencia. Cuando la Corte Constitucional se encuentra en un caso concreto ante la ambigüedad o las inconsistencias al un lenguaje jurídico que surgen cuando la Constitución habla con voz indirecta o cuando las voces tienen interpretativas necesidades de desplegar el significado normativo explícito de las normas constitucionales para determinar su contenido prescriptivo y resolver alguna situación que se somete ante la composición jurisdiccional. Lo que se hace en esta situación tan común es concretar las normas adscritas en el derecho fundamental. El estado de las cosas sometido a un examen constitucional puede ser determinado entonces por los medios de una sombra adscrita, la cual es más específica que las normas infundamentales directamente estatuidas, tal como si fuera una norma propiamente que se ha originado en el derecho legislativo. Dos características esenciales distinguen del tipo especial de norma. La primera está vinculada interpretativamente a una disposición fundamental o bien a la norma directamente estatuida, que constituye una expresión deótica. Y la segunda, guardan una relación directa con el objeto de caso concreto y explicarlo un contenido normativo relevante para resolver la problemática jurídica del debate. La norma escrita califica únicamente un supuesto de hecho conformado por las características relevantes de un nuevo caso. De otra parte, la validez de las formas que adscriben e interpretan dependerán alternadamente de la función que aduzca para establecer un vínculo sólido y riguroso entre esta y la norma positiva. En síntesis, la argumentación justifica la desadscripción. Extendido aquí la reconocida presión de la corrección del derecho de la teoría de Alexis, podría hablarse, como hace Carlos Bernal, de una corrección interpretativa en virtud en la cual la norma escrita solo puede considerarse válida si un vinculante interpretativa pueda fundamentarse correctamente una disposición jurídica.
Conforme a este autor, el deber que tiene la Corte de fundamentar la validez de las normas escritas, de sustentar en tres argumentos esenciales, debe ser general de motivación de las sentencias judiciales, la pretensión de la corrección y la presunción de la constitucionalidad por las leyes y la exigencia de sustentar la inconstitucionalidad de una ley y en una argumentación correcta. 4. Dos errores recurrentes que conducen al malentendido. Con Carbonelli habría que refutarse a los críticos, o deberíamos decir más bien escépticos, ya que críticos, aunque frecuentemente numerosos, no se dan a conocer editorialmente con la misma asiduidad. El neoconstitucionalismo, para quienes no hacían falta inventar una nueva etiqueta para identificar tales elementos, diciendo que la novedad está en conjunto, es decir, en la confluencia entre tres elementos estudiados. Si se toma cada uno de los eslabones por separado, no se visualizarían la relevancia del neoconstitucionalismo en Colombia con su real dimensión, ya que si bien la génesis se dio por la promulgación de una nueva constitución, a partir de ahí la jurisprudencia y el desarrollo de los teóricos que se han enriquecido mutuamente, pues de un lado de hecho de que la jurisprudencia haya empezado a incorporar en sus radios autores o tradiciones teóricas transicionales que han puesto de represente la necesidad por parte de las facultades de cometer el estudio de los paradigmas jurídicos en los cuales la Corte recurre en un sustento de jurisprudencia, las cuales entonces se ha establecido en una especie de filtro respecto a que las materias jurídicos académicos que han en la aparición en el escenario intelectual tradicional sirven, digamos, para reconocer el tal tipo de derecho o para calificar la interpretación de determinadas disposiciones constitucionales. De otro lado, la academia se ha encargado de insertar en el espíritu de nuestros tiempos diversas teorías y paradigmas jurídicos, así como las tesis de otras latitudes constitucionales de los cuales la jurisprudencia se ha nutrido y gracias a las cuales igualmente ha involucrado. No obstante, encuentro en dos críticas recurrentes el nuevo derecho, omisión que podríamos examinar por la dimensión en que los grados son ellas fundamentales, influidas a lo que el grado de nuestra objeción de la misma. Entender el carácter nuevo en sentido absoluto. Cuando se hace referencia al nuevo derecho en Colombia, una de las principales y más recurrentes críticas que se le enderezan al mismo y a quienes sustenta por dicha novedad tiene que ver con dudosamente novedoso que vendría de ser la lectura e interpretación judicial, más allá de la influencia exclusiva académica, de las teorías y de las obras cardinales del neoconstitucionalismo tradicional. Le hace, por ejemplo, tomando los derechos en serio. Se suele interpretar la alusión al nuevo derecho con la conservación de que las obras escritas como se ven desde esta década, por lo cual su carácter novedoso se pone en entendido. Además, el novedoso de nuestro derecho es a partir de 1991, no radica exclusivamente en su aspecto puntual, sino en la intención de los tres examinados atrás. Considero que el nuevo derecho no puede entenderse como un nuevo en sentido absoluto, pues posee una larga y reconocida tradición teórica en el mundo occidental. Louis Rancière, en su libro de 1956, Nueva filosofía de la interpretación del derecho, determinó que los perfiles que lo sustenta, bien podríamos referirnos a un nuevo derecho en un mediado como nuestro, donde la hegemonía del dogmatismo formalista del siglo XVIII, propio de la Constitución de 1886, pervivía anquilosa en números académicas jurídicas, por la aparición no únicamente nacional, sino global, que venía gestando desde la Escuela Histórica de Savigny. La jurisprudencia de los valores alemanes y desde los autores como el segundo y Hering y sus jurisprudencias teóricas de romper con la exagesis en la interpretación del derecho. Segundo, entender el nuevo derecho como un modelo teórico uniforme. El otro error que a juicio se presenta en acatar el neoconstitucionalismo en Colombia proviene del hecho de concebirlo como un modelo uniforme, es decir, como una teoría o como una escuela de pensamientos determinadas y con sus contornos ya que perfectamente delineados y cuyos autores representativos revelan una unidad temática o metodología que permite en tal sentido atribuirle al fenómeno neoconstitucionalista en nuestro país unas características y propiedades fruto de la homogeneidad epistemológica y la diafanidad investigativa.
García Armando 2008, por ejemplo, ha criticado el fenómeno neoconstitucionalismo en general, debido a que no ha encontrado una plasmación completa y coherente en una obra central de referencia porque los caracteres deben ser epigados de ahí y de allá, más construidos como descripción del común denominante de una tendencia genérica, actualmente dominante y presente en la teoría constitucional y filósofa de hoy, y muy en particular en la propiedad jurisprudencial de numerosos tribunales constitucionales que como balance a partir de una obra canónica con perfiles bien precisos y delimitados. En contra, podríamos asistir de una interesante tesis que para nuestro propósito tiene que ver explicativo con una expresión de Wittgenstein en el nuevo derecho en Colombia que posee efectivamente un aire o un parecido a las de familia, es decir, una red de similitudes, diferencias unidas entre sí y que se entrecruzan como miembros de una familia. Sus parecidos nos permiten utilizar el mismo concepto, nuevo derecho, para referirnos a todos los modelos existentes en lugar de hacer referencia al derecho como una teoría monopólica, sistemática y perfectamente delineada, que podría sustentarse entonces en la existencia de las escuelas y las doctrinas que hacen parte de las biopintas escuelas y provenientes de distintas partes, porque puede entenderse más adecuadamente entonces como una especie de mosaico de tendencias o de conjuntos de concepciones teóricas del orden constitucional, político y judicial. En otras palabras, el nuevo derecho no es un queso boda que se vea igual y se sabe igual por donde se corte. A manera de conclusión, en el Estado social de derechos se acentúa de manera dramática el problema de la necesidad de adoptar, corregir, acondicionar la aplicación de las normas por medio de la intervención del juez, la cual, como se lee en la sentencia T 406 del 92. No se manifiesta solo como un mecanismo necesario para solucionar una disfunción, sino también y sobre todo como un elemento indispensable para mejorar las condiciones de la comunicación entre el derecho y la sociedad, es decir, para fortalecer el logro de valor, justicia de la comunidad entre el derecho y la realidad. Así, ello conlleve a un deterioramiento de la seguridad jurídica. Por lo nuevo, derecho, los jueces no pueden esconderse tras aquello de que la ley es dura, pero es la ley. Ante un caso no tipificado como la consecuencia manifiestamente injusta, de esta forma es como en las últimas se atiende pretensión de la corrección del derecho que nos enseña Alexis, en virtud de la cual se indica que la sentencia judicial debe ser racionalmente fundamentada en el contexto del ordenamiento jurídico vigente, porque en el discurso jurídico ninguna afirmación puede prescindirse de la respectiva fundamentación y de la respectiva indicación de las razones que aluden para tomar tal o cual decisión. A este respecto, la jurisprudencia alemana determina que las decisiones de los jueces deben basarse en decisiones racionales, la decisión judicial y todo el discurso que debe verse en el derecho positivo cae bajo la tensión de la corrección que implica una presunción de la justificabilidad. Esta pretensión permite al derecho corregir las deficiencias de los procedimientos legales injustos sin necesidad de vulnerar las estructuras de amenaza jurídico. En un país como el nuestro, en cuyo sistema jurídico político la protección de los derechos no depende de la ley, sino de la consagración de los derechos, de la constitucionalidad, los jueces ya no pueden ejercer justicia transmitiéndole la responsabilidad de las decisiones a otro agente jurídico, en este caso el legislador, usando una técnica de argumentación que es tipificación de las normas, escudándose en la falta de positivización de los derechos para reflejarlos, protegerlos. Este tipo de juez, alcanzado en dogmatismo formalista de la Constitución de 1886, renuncia a su función en un marco de Estado social vulnerado. Por ejemplo, el nuevo derecho en el que corriente a la justicia de los derechos sociales. El juez del nuevo derecho puede y más que eso debe determinar en casos concretos la existencia de los derechos no contemplados específicamente en el ordenamiento, por lo que requiere una mayor profundidad moral, política y social para desempeñar su función. Debe ser fuerte y ya no solamente el burócrata, y admite abiertamente que quien decide y no es la ley. Este juez deberá responder directamente sobre las implicaciones políticas y sociales de las decisiones sin poder pasar
pasarle a otro tercero la responsabilidad del fallo y administrar efectivamente la justicia de contrayendo los mandatos constitucionales caracterizados